suelo detenerme frente a... Buenas tardes. Acá estamos con un colega de nuestra escuela, que es la Escuela de Educación Secundaria número 14 de Villa Ángela Chaco, donde lo vamos a entrevistar y él nos va a comentar cómo surgió el problema institucional que nosotros los investigamos a partir de los problemas que nosotros vimos en nuestra institución. ¿Te gustaría presentarte? Buenas tardes, Janina. Yo soy José Carlos Acosta, licenciado en psicopedagogía. Buenas tardes, Karina Centurión. La verdad que, bueno, estoy recibido en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, de psicopedagogo. Y bueno, vengo trabajando en la escuela ya hace 7 años y he podido ver en el transcurso de este tiempo justamente una de las situaciones que se repite año a año y se va agravando por diferentes circunstancias, que es el déficit de atención en nuestros alumnos. Las vertientes son múltiples, los factores son múltiples que inciden en el déficit de atención de los adolescentes. Tenemos en cuenta su desarrollo, es una de las principales causas, podríamos decir, cuando tenemos en cuenta ese desarrollo que está un poco alterado por diferentes factores como la alimentación, un entorno familiar bastante complejo, de relaciones complejas, turbulentas, etc. También tenemos dos factores que son, podríamos decir, las columnas vertebrales del déficit de atención. En primera instancia tenemos un déficit de atención que es producto de lo emocional, de factores emocionales, como te decía, producido por los factores sociales, es decir, dentro de lo que pasa en la casa, en la familia, y de las relaciones interpersonales que tenga el alumno en el afuera o en el dentro de la escuela. Eso por un lado. Y lo otro, y que lo vemos en menor grado, en menor escala, es un déficit de atención provocado por distorsiones biológicas a nivel neuronal. Digo por ahí en menor escala porque también tenemos menos acceso a los diagnósticos de este tipo. Claro. Entonces, la escuela generalmente cuando encuentra un déficit de atención pronunciado, tratamos de derivar el caso a quienes corresponden en el ámbito de salud y muchas veces no llega a cumplimentarse el diagnóstico con la parte médica por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que son los factores emocionales tratamos de contenerlos y de guiarlos dentro de la escuela para la recuperación del déficit de atención en una especie, podríamos decir, de tratamiento pedagógico que se da dentro de la escuela paralelamente con los docentes. Me gustaría que comente que nuestra escuela tiene un gabinete de orientación y que también trabaja conjuntamente con los docentes en esos problemas que surgen. Nuestra escuela sí, como lo decía Johnny, cuenta con un gabinete de orientación donde trabaja una asesora pedagógica, un psicólogo, un asistente social y quien les habla el psicopedagogo. Estamos para la contención y diagnósticos en los problemas de aprendizaje, como asesoramiento también al equipo docente en cómo trabajar estos problemas. Y enfocándonos en el déficit de atención, todo va a depender del grado de profundidad de déficit que exista, ¿sí? Teniendo en cuenta que déficit es ausencia total o parcial de la capacidad atencional. Tratamos de trabajar en equipo, en conjunto, en reuniones y armar justamente un tratamiento dentro del aula para el chico, para que pueda sobrellevar la situación y recuperarse lo más rápido posible. Dentro del tratamiento que estás hablando, ¿qué lineamientos están teniendo ustedes como política dentro del gabinete? Bueno, en primera instancia, en los primeros años, era como hoy charlábamos de manera informal, existía un tratamiento más bien de tipo analógico, con material analógico, es decir, con gráficos escritos, el chico tenía que subrayar, extraer, pensar, se le mostraban láminas, fichas, estaba encuadrado en ese sistema de tratamiento. Hoy, gracias a las TIC,
Esto cambió porque el recurso es mucho más amplio, mucho más diverso y está destinado justamente a las distintas escalas del déficit de atención. Es de fácil acceso, es económico, a lo que las escuelas solamente tienen que tener prácticamente internet y se puede hacer un buen tratamiento con el chico y el docente en el déficit de atención. Los docentes que están trabajando con el gabinete, que en realidad hoy todos somos tutores, por así decirlo, ¿qué grado de apertura tienen hacia a las TIC para este tratamiento? Bueno, particularmente lo que veo es que los profesores de las áreas más que nada de humanidades, los que están vinculados a las áreas de las ciencias sociales, no están teniendo problema en llevar adelante el tratamiento o acompañar al chico en su proceso de recuperación de un déficit. Ahora, sí cuesta un poco más todo lo que es la rama de las exactas dentro de las escuelas, los docentes que están abocados, por ejemplo, a las áreas de las matemáticas, del área de la física, de la química y hasta biología podríamos llegar a decir. No significa que no lo hagan, por el contrario lo hacen, pero cuesta un poco más el trabajo con los docentes. Hacer el puente cuesta un poco más en esas disciplinas. ¿Y la actitud de los chicos hacia las TIC en este tratamiento, cómo ves? ¿Cómo lo observan ustedes? Sumamente positiva. Y sobre todo, tanto con los Ayuda. chicos, ayuda, el resultado es óptimo y los papás, por sobre todas las cosas, están muy predispuestos a la recuperación del chico. O sea, cuando se les explica y se enmarca la situación, a un papá, el papá lo entiende, no tenemos problemas en ese sentido, hacemos un buen trabajo con acompañamiento sobre todas las cosas para que puedan entender las patologías y esta en particular, y la verdad con muy buenos resultados. ¿Qué tipo de recursos TIC encontrás para los tratamientos de este problema? Bueno, si tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en la lectura del chico, un chico con déficit de atención y que radica y se nota mucho en su proceso de lectura. Tendríamos un texto, por ejemplo, transcrito o bajado de internet y colocaríamos, serían metas finales dentro de los propios renglones, como puntos rojos grandes, ¿sí? Que agilizan la lectura y coloca una expectativa a corto plazo del chico para que lea de corrido. ¿Sí? Entre un punto y el otro, él ve el logro y la satisfacción y hace el estímulo de continuar la lectura de manera más prolongada. Eso es una de las opciones. Después tenemos otro tipo y todo va a depender según el grado de déficit de atención que exista, pero búsqueda de objetos, todo lo que tenga que ver juegos con búsqueda de objetos estimula el campo atencional. Como también la resolución de conflictos hipotéticamente a nivel mental, hablando, ¿no? Si existen resoluciones de acertijos en búsqueda de objetos, estimula el déficit de atención. Todo ese tipo de juegos están encuadrados en la estimulación de la recuperación del déficit de atención. Y así te podría nombrar un montón. Realmente hay juegos muy interesantes, más que nada para... Si estamos encuadrados en el marco del adolescente, y hay muchos recursos, y aún mucho más si tenemos niños, ¿sí? De muy fácil acceso, la verdad que está al alcance de todos. Y siempre es importante estar asesorado y guiado por un profesional que vaya sosteniendo este tratamiento para ver en qué momento se hace un alta o se disminuye con el tratamiento porque ya hay una recuperación, o hay que intensificar el tratamiento porque no está dando resultados a la escala que se está haciendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué consecuencia tiene el hecho de no hacer un tratamiento de los alumnos? Me refiero a no hacer un tratamiento adecuado del déficit atencional. Bueno, en un diagnóstico de déficit de atención podemos tener dos cuestiones que pueden llegar a pasar.
Que el sujeto quede con el déficit de atención que altere todos los aspectos de su vida, en la resolución de conflictos, por ejemplo, y la otra es que se profundice el déficit de atención, justamente, y va a quitar otras facultades cognitivas, porque va a empezar a demandar de los 8 procesos cognitivos que tenemos, otros procesos va a comenzar a sobreexigir, y en realidad se va a hacer como una telaraña un poco bastante compleja, donde justamente se va a agravar la situación. Por eso es importante que exista un tratamiento en déficit de atención para aliviar. No estamos curando, porque esto no es una enfermedad, sino que es un déficit. Ante la falta de, hay que reponer estas piezas para que los procesos cognitivos, ¿sí?, se vean y se produzcan de manera normal.